Recording in progress. Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Un placer poder estar con ustedes en su última clase de la materia de predicación expositiva. Anhelo con todo mi corazón que esta materia pueda generar en ustedes el deseo para quienes nunca han predicado, pues el deseo de ir forjando su forma de enseñar de manera homiléticamente hablando bien. Y quienes ya tenemos mucho tiempo predicando, bueno, pues darnos la oportunidad de romper los esquemas que creemos que no está bien y cambiar nuestras formas, siempre en aras de que la iglesia sea la beneficiada. Así que bueno, espero que esta materia les acompañe siempre. Es una materia que dura solamente mes y medio, pero evidentemente nuestro ministerio como predicadores, predicadoras, como maestros, maestras de escuelita, como quienes damos un taller, una reflexión, una enseñanza, un devocional, lo que sea, pueda ser basado en el principio fundamental de que la iglesia tiene que ser edificada, ¿verdad? No es de que como a mí me guste o como yo creo o como yo puedo, es como la iglesia tiene que aprender palabra de Dios. Y me parece que eso es lo más importante y más desafiante de esto. Bueno, queridos alumnos, voy a compartir con ustedes las últimas dos cositas que quiero decir acerca del bosquejo del sermón. Y la primera de ellas, voy a compartir la pantalla, la primera de ellas tiene que ver con una palabrita que ustedes estuvieron viendo en sus bosquejos que se llama la transición. Las transiciones, queridos alumnos, son muy importantes que ustedes las tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque como yo les dije a todos ustedes que, vean, aquí estoy tomando un ejemplo anterior. Tenemos aquí, por ejemplo, la introducción y luego yo le puse esta palabrita que se llama transición. Bien, ¿qué es la transición? La transición no es otra cosa más que el pequeño enunciado, la pequeña forma que nosotros tenemos los predicadores de ubicar a nuestros oyentes en qué parte del sermón estamos. Porque suele pasar, ¿verdad? Que a veces el predicador tarda media hora en hacer su introducción. Y entonces no sabemos si ya está predicando, si ya está en su idea secundaria, si ya está en su punto de apoyo, o tal vez ya está hasta en la conclusión. Nunca olviden que los que tienen el sermón escrito o los que tienen la idea de lo que quieren predicar solo son ustedes. Solo es el predicador. Nadie más tiene el bosquejo de su sermón. No los repartimos al principio de que llegan los hermanos a la iglesia. Nosotros somos lo que sabemos. Entonces, el auditorio solo se va a guiar por la audición. El auditorio, la iglesia, solo va a ir entendiendo el desarrollo de tu idea cuando vos lo vas ubicando. A eso se le llaman las transiciones, es decir, aquellas palabras, frases que conectan y dicen, bueno, hermanos, después de haber hecho la introducción, ahora quiero compartir con ustedes un primer consejo que me gustaría darles. Ese ya es una transición. ¿Por qué? Porque estamos ubicando a la iglesia en el sentido de decir, bueno, ya dejamos la introducción, ¿verdad? Y ahora vamos al primer consejo o a la primera idea secundaria. Entonces, el auditor inconscientemente va formando el bosquejo del sermón en su mente. Dicen, ok, ya dejamos la introducción. Usted puede decir como quiera, ¿verdad? Lo importante es que ubique a su oyente. Usted puede decir, después de esta introducción que he hecho sobre el tema, permítame desarrollar con ustedes la primera idea que quiero compartir. Ya hice una transición, estoy diciéndole a la iglesia que he dejado la introducción para irme a mi primera idea secundaria.
Por ejemplo, otra transición. Bueno, hermanos, hemos visto ya esta primera idea, ¿verdad? Y ahora quiero invitarles a que ustedes reflexionen en la segunda idea, o en el segundo consejo, o en el segundo principio, como usted quiera llamarle, diga como quiera. Pero la idea es que con esa indicación, usted va ubicando a su auditorio sobre el desarrollo de su propio sermón. Bueno, una vez que hemos visto esto, hermanos, me gustaría hacer una aplicación. Miren, hemos visto la parábola del buen samaritano, hemos analizado quién fue el samaritano y lo que hizo. Bueno, ahora permítame decirle tres principios básicos de la vida cristiana que le van a aplicar a usted. Y entonces ya hice una transición, dijo, ok, voy a dejar de lado ya el mundo de la Biblia y ahora voy a decirle tres principios básicos de la vida cristiana. Bueno, el primer principio básico es fulano de Abraham. Una vez que usted desarrolla esa idea, otra transición. Bueno, el segundo es este. El tercero es este. Entonces, esas transiciones ubican mentalmente, racionalmente, coherentemente el desarrollo de la idea que nosotros venimos diciendo. Porque hay predicadores que se largan a predicar, ¿verdad? Y no sabemos qué está, o sea, no sabemos si ya nos está dando la aplicación, si, o nos está dando toda la milanesa, la napolitana con las papas fritas y la ensalada y todo, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, recuerde, el predicador hace pequeños bocados, ¿verdad? Empieza a hilvanar fino y la manera de unir esas cosas es a través de la transición. El ejemplo que nosotros venimos manejando acá es de la viuda pobre. Miren mis transiciones que yo hice acá. No. Por ejemplo, hermanos, quiero darles la, eh, la idea, la primera idea que quiero compartir sobre esta historia. Y parte de una pregunta importante para ustedes y para mí. ¿Cuál es la intención de nuestro afecto, de nuestro sentimiento, de nuestra decisión? Y vean la transición que hago. El pasaje que leímos nos revela cuál fue la intención o la motivación o el afecto que tuvo la viuda pobre. Permítame entonces presentarles a ustedes tres rasgos, tres principios, tres características que nos permitirán saber cuáles son las intenciones de nuestro dar. Entonces ya le dije a la iglesia que se prepare porque le voy a dar tres rasgos, tres características que son mis puntos de apoyo, ¿verdad? Son mis puntos de apoyo. Pero esa transición me permite decirle a la iglesia que estos tres rasgos o estas tres características están enmarcados en mi idea primera, que significa cuál es la intención de mis afectos. Entonces, esa transición no me va a ayudar a mí como predicador a no predicar en la idea primera los puntos de apoyo de la idea segunda. ¿Me explico? Entonces, las transiciones ponen las fronteras para que ustedes como predicadores o predicadoras no hagamos una mezcolanza de ideas, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes aprendan a escribir sus sermones. Ya cuando sean ya con muchos años, tal vez solo necesitarán la estructura y ustedes lo sabrán desarrollar. Pero por lo pronto, les aconsejo que lo escriban. Vean cómo transcribí mis transiciones, ¿no? Es cierto que cuando uno predica, bueno, uno dice algunas cosas diferentes a las que uno tiene escritos. Está bien, no importa. Mientras no se separen de la idea que ustedes han querido transmitir en su sermón escrito, no hay ningún problema. Por ejemplo, bueno, ya dije, bueno, hermanos, la primera de ellas es que muchos de nosotros estamos influenciados por el materialismo del mundo. Ese es el primer rasgo, ¿verdad? La primera característica, y explico brevemente. El segundo rasgo, hermanos, es que no hemos sido educados, no hemos sido motivados a dar la alegría, a sentir alegría al momento de dar. Y explico brevemente mi punto de apoyo. Y el tercer rasgo, hermanos queridos, es que
que debemos aprender a que lo que damos, nuestra ofrenda, de lo que nos vamos a desprender, debe darse en la libertad del Espíritu y con un amor profundo, incondicional. Ver entonces cómo inconscientemente o conscientemente la iglesia dijo, ok, ya identifiqué estos tres rasgos que vos me dijiste que me ibas a decir. Porque a veces, si no hacemos estas transiciones, entonces lo que sucede es que no vamos a saber cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. El predicador siempre tiene que poner fronteras, tiene que poner límites. Es una ribera para guiar a su sermón hacia el puerto seguro. Y la segunda, fíjense, la segunda transición dice, bueno, una vez, hermanos, bueno, ahora, dicho esto que les he compartido, quiero compartirles otra segunda reflexión. Quiero compartirles una segunda idea. Y esta idea tiene que ver con esta afirmación. El sacrificio que nosotros hacemos al dar algo, ¿lo estamos dando con amor? ¿Qué significa dar con amor? Y vean la transición que hago. Una vez que hemos visto entonces la intención que hay en nuestro corazón, que fue la idea anterior que les expliqué, ahora necesitamos reflexionar sobre el costo que nos demanda dar con amor. Y por eso quiero decirles dos razones que nos ayudarán a comprenderlo. Entonces, las transiciones, hermanos, se mueven durante todo el sermón, desde el título, ¿verdad? Permítame introducir mi sermón con la siguiente historia. Había una vez, ¿verdad? Bueno, ahora me gustaría decirles a ustedes la aplicación práctica que tiene esta historia en nuestras vidas. Ahora permítame decirle a ustedes vamos a ver este video que nos va a reforzar esta idea que he querido plantearles. Son transiciones, a eso se le llama transición. Son esos pequeños puentes, micropuentes, que nos ayudan a conectar las ideas de tal manera que a nuestro auditorio le haga coherente la idea que estamos transmitiéndole. Y no le larguemos todo el arsenal de palabras y de ideas y demás, y no sepa el auditorio en qué momento del sermón se ubica. ¿Ok? A eso se le llaman transiciones. Cuando usted escriba su trabajo final, escriba todas las transiciones que usted crea necesarias, ¿verdad? Las transiciones que usted le sean necesarias para que ubique a su auditorio en la idea que está teniendo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto, hermanos, hermanas? ¿Me di a entender lo que significa la transición? Sí, bueno, Alcides dice que sí, buenísimo. Y si no, ya los voy a ver en su sermón. Bueno, ahora, gracias. Vamos a ahora pasar al último punto del sermón, que es la conclusión, ¿verdad? ¿Qué es la conclusión? Vean, es un arte, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta armar cosas, hacer cosas. Es un arte. Empezamos de la nada, ¿viste? Empezamos con una nebulosa en la cabeza, con una idea general que no sabíamos en ese momento cómo le íbamos a predicar. Pero en el momento en que vamos rellenando los huecos o poniéndole carne al esqueleto o lo que nosotros le llamamos bosquejo, se van a dar cuenta que empieza a tomar forma, empieza a tomar vida y nos empieza a entusiasmar y nos empieza a gustar esto. Así que sí, sé que para quienes no están acostumbrados a esto les cuesta trabajo, les va a costar trabajo, pero no se desesperen, ¿eh? Por favor, no se desanimen. Hoy necesitamos predicadores y predicadoras que puedan enseñar con autoridad la palabra. Lo digo con mucho amor, con mucho respeto. Por favor, que no se malentienda. Y también lo digo con la autoridad pastoral que tengo, porque soy un pastor de la iglesia. Este,
Seguimos escuchando sermones, ¿verdad? En donde los predicadores no tienen ni la más pálida idea de cómo desarrollar un sermón. Seguimos escuchando sermones en donde los predicadores siguen usando ese momento para tirar pedradas, indirectas, hacer catarsis, desquitarse de alguien, de no tener la sensibilidad espiritual de qué es lo que la iglesia necesita escuchar, de lo que el Espíritu Santo quiere escuchar. Seguimos escuchando sermones improvisados que no tienen profundidad, que no están preparados. Seguimos escuchando sermones en donde salimos aburridos, cansados. Seguimos escuchando sermones muy tediosos, muy que no se les entiende, ¿verdad? Que no sabes ni dónde empezó ni dónde terminó. Seguimos escuchando sermones, hermanos, que no entusiasman a la iglesia, no para que la iglesia termine aplaudiendo, no, sino para que la iglesia termine reflexionando y aprendiendo de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, personas que busquen en la predicación, ¿verdad? El mejor vehículo para transmitir la voz del Señor, la palabra del Señor. No se desespere, no se desanime, no diga, ay, yo no sé esto. La verdad que mire, voy a hacer el sermón y al final que es solo para probar la materia y después nunca voy a predicar. Usted no sabe qué es lo que Dios va a usar, va a hacer en su vida. Así que yo le pido, le suplico que no eche el saco roto esto. Vaya haciendo ejercicios. Cuando usted le toque predicar, hágalo con alegría. Ya le dije, por favor, no quiero ver a ninguno de mis alumnos cuando pase a predicar todo enojado, triste, serio, como si dijera, híjole. Pueden estar nerviosos, sí, yo no digo que no, y celebraría que estén nerviosos, pero ustedes van a poder controlar esos nervios porque saben que han hecho un buen trabajo, porque saben que tienen un sermón bien preparado y que ahora solo tienen que dejar que el Espíritu Santo los use. Solo eso. Entonces, hermanos y hermanas queridos, jóvenes que están iniciando, ¿verdad? Levantemos una nueva generación de predicadores sanos, emocional y espiritualmente, predicadores comprometidos que digan, mira, no me salió esta vez, pero yo no me voy a dar por vencido y el próximo sermón yo lo voy a mejorar. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y que la iglesia aprenda palabra de Dios, que al menos se vaya con una enseñanza, no que se vaya con un montón de palabras que después ni recuerde, ni entienda, ni le interese y que se sienta como que dice, híjole, ese sermón o esa predicación fue todo menos un sermón, ¿ok? Vuelvo a repetirlo, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, con la autoridad pastoral y con temor propio, porque yo también soy un predicador y creo que podríamos cambiar muchas cosas, ¿ok? Así que por favor no se desanimen, hagan los ejercicios. Esto es como cuando uno aprende a escribir. Al primero escribe uno re feo, después uno ya aprende. Algunos no aprendemos porque seguimos escribiendo re feo. Así que por eso los trabajos que siempre pido es nunca me los manden a mano, ¿no? Porque hay alumnos híjole, habría que buscar un arqueólogo o un paleontólogo para descifrar los jeroglíficos con los que escriben. Bien, dicho este paréntesis que sonó como a catarsis sermonaria, vamos a ir a la parte final, el elemento de la conclusión del sermón. Este es importantísimo, hermanos. Si empezar bien es importante, no lo es menos que terminar bien y terminar a tiempo. Esto es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos desarrollando un hermoso sermón, y no terminamos bien, no cerramos el sermón con la fuerza que necesita, entonces el sermón se siente disminuido. Ajá. Sobre todo, un segundo, por favor.
Rocío, ¿no está Rocío? Puede ponerse un pantalón largo porque los mosquitos la estaban picando. Bueno, perdón, hermanos, perdón, ya estoy acá. Vino una persona a saludarme. Bueno, entonces teníamos que dicho que a ver, un segundo. La conclusión del sermón, ya, porque eh, aparecían todos en la pantalla y luego en la grabación no se ve lo que está escrito en la diapositiva y no se querían ir, hermanos, los que están en clase presencial. Bien, dijimos entonces que terminar bien y terminar a tiempo es lo más importante. Es el punto culminante de todo el sermón, el que el constante objetivo del predicador llegue a su meta de forma, déjenme, voy a poner acá porque no aparecía la letra, vuelvo a repetir el segundo párrafo, es el punto culminante de todo el sermón, la conclusión, en el que el constante objetivo del predicador, esa idea que nosotros venimos desarrollando, todo, llega a su meta de una manera poderosa y que va a dejar una huella, ¿verdad? Por eso la conclusión es importante. Aquí hay un consejo de todos los grandes predicadores que creo que nos ayudan muy bien. Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho, ¿no? ¿Qué significa esto, hermano? Miren, como les dije en la metáfora del avión, hay dos momentos cruciales en un vuelo aéreo. El despegue y el aterrizaje. Son los dos momentos más cruciales y más importantes porque son los momentos en donde se desatan las peores tragedias. Si no se aterriza bien, puede provocar una gran tragedia. Bueno, lo mismo sucede con el sermón. El predicador viene, ¿verdad? Viene desarrollando su idea. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces hay predicadores que no saben cerrar la idea y dicen, bueno, hermanos, hacemos transición. Bueno, para terminar este sermón, quiero decirles lo siguiente. Y empezamos a descender, para. Y después se le ocurre al predicador, o qué sé yo, se acordó de algo en ese momento. Pero fíjense que hay una cosita más que quiero decirles. Y entonces vuelve a elevar ¿cómo se llama? El avión y no aterriza nunca. El problema es que empieza a dar vueltas y vueltas y se empieza a poner nervioso y no le cierra la idea y cuando menos siente, el avión se desploma, el sermón se te termina y aquello lindo que vos venías desarrollando, pues termina estrellándose, ¿verdad? Por eso es importante que cuando ustedes vayan a cerrar el sermón, lo cierren, aterrícenlo. No digan, pues hermanos, vamos a pregar otro ratito más porque veo que es temprano y veo que ustedes están emocionados, así que, bueno, voy a predicar otro poquito más. No. Lo que ya se preparó, lo que ya se dijo, lo que ya se planificó, hay que hacerlo. Y si llegó el momento de cerrar el sermón, hay que cerrarlo, ¿verdad? Hay que cerrarlo. Por eso hay que terminar bien un sermón y hay que terminarlo a tiempo. No levante otra vez el vuelo. He escuchado muchas predicaciones donde uno dice, bueno, ya me gusta, voy a cerrar el sermón y el predicador vuelve a otra idea y vuelve a otra. Y uno se da cuenta cuando ya no sabe ni cómo cerrarlo, ¿no es cierto? Ni cómo concluirlo. Entonces, por eso es importante que ustedes, cuando ya digan lo que tengan pensado decir, listo, digan hermanos, hasta aquí, no, no los voy a torturar más. Bien, consejos prácticos para un sermón. Sea cualquiera la forma que usted utilice para cerrar el sermón, para llevar a cabo la conclusión, hágalo adecuado al mensaje. Su conclusión tiene que estar siempre en consonancia con el mensaje. No diga un nuevo sermón. No empiece con nuevas ideas. Bueno.
Y solo para concluir, hermanos, bueno, recuerdo mucho también esa historia ¿cómo era esta historia? Espérenme tantito. Se me acaba de ir de la mente, pero esta historia sí, del ciego, ¿verdad? Del ciego que estaba allí también y que bueno, él tenía en su corazón este ciego, ¿cómo era el nombre? Híjole, creo que era Bartimeo o algo así. Y que sí, que ¿se acuerdan cuando el Señor iba pasando y el ciego le gritó? O sea, estoy haciendo otro sermón que a veces ni siquiera me acuerdo de quiénes eran los protagonistas, ¿no? Eso te rompe el esquema del sermón. Vos venís tan bonito, ¿verdad? Y esa manera se termina. Por lo tanto, no digan un nuevo sermón, sino la aplicación práctica de las verdades expuestas que se han dicho anteriormente. Fíjense, yo les dije a ustedes, el título tiene que venir permeando, ¿eh? Y la conclusión es un buen momento para traer a colación nuevamente el título, como para traer a la iglesia, a los oyentes, para hacerle sentido al título. ¿Y qué dice qué podemos decir en la conclusión? Bueno, ¿se acuerdan, hermanos, cuál fue el título de nuestro sermón? ¿Amar te duele? ¿Y cómo a través de este sermón hemos respondido a esa pregunta? Déjenme decirle una palabra final. Vean, entonces empiezo a desarrollar mi conclusión, pero vean cómo traje el título del sermón al final. Entonces como que empieza a cerrar todo, ¿no? Haga siempre una conclusión que esté de acuerdo con el sermón. No use frases repetidas en la conclusión del sermón. Es decir, el que quiere aterrizar el sermón y se le ocurre levantar otra vez el vuelo, va a terminar dando vueltas en el aire y va a repetir y va a repetir y va a repetir, pues porque esas ideas no estaban pensadas, no estaban organizadas, no estaban plasmadas, ¿ok? No use frases repetidas. Tercer consejo, sea breve. La conclusión, hermanos, tiene que ser lo mismo que la introducción. No más de 5 minutos, no más. La conclusión tiene que ser contundente, firme y contundente. No describa círculos y más círculos, ¿no? El avión que vuelve a levantar el vuelo y empieza a dar vuelos en el aire, se le acaba el combustible e inevitablemente tiene que caer a tierra y va a provocar un desastre. Lo mismo pasa con el predicador, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, que después se le acaba el arsenal de ideas y termina estrellando su sermón, ¿no? Descienda en línea recta, descienda desde las alturas de su explicación, de sus puntos de apoyo, de sus ideas, de su ilustración y vaya al corazón de los oyentes. ¿Sabe por qué, queridos hermanos, la conclusión es importante? Porque es lo último que el auditorio va a recordar. Después de 40 minutos, escuche bien lo que le digo, después de 40 minutos, la frase final va a ser lo que se va a llevar el oyente a su casa, porque va a ser lo último que escuche, ¿verdad? Va a ser lo último que escuche. Por eso es importantísima la conclusión. Y por eso es importantísimo que no estrellemos el sermón. Tampoco usted tiene que bajar en línea recta en un minuto, decir, bueno, hermanos, como hemos dicho en el título, Amar te duele. Bueno, lo hemos visto ya en el sermón, lo he explicado y bueno, les agradezco su atención. Esa no es una conclusión. Tampoco estrellen el avión yendo en picada, ¿no? Tampoco se trata de que usted termine bruscamente o abruptamente su sermón. Es muy importante que usted lo pueda meditar, por eso hay que planificar antes, ¿ok? Por eso usted hizo su sermón antes, para que haga una conclusión bonita, una conclusión poderosa, una conclusión contundente. Sea breve. Cuarto consejo, acentúe el lado positivo más que el negativo. Las conclusiones tienen que ser cristocéntricas.
Durante el curso del sermón puede tener que tratar el lado negativo, es decir, si usted habla, por ejemplo, acerca de lo que es el odio, ¿no? Y cómo vencer el odio, pues usted no puede terminar un sermón diciendo, bueno, hermanos, ustedes que odian, ustedes que tienen un corazón duro, ustedes que están todo vengándose, que son vengativos, ustedes que son de lo peor. No, tampoco, ¿verdad? Pero a veces hay predicadores que terminan acentuando más el lado negativo. No termine con juicios, ni con lamentaciones, ni con expresiones desalentadoras. No diga, bueno, hermanos, qué sé yo, pues ya les prediqué, qué sé yo, no tengo esperanza de que ustedes cambien, pero lo dejamos a la voluntad de Dios. No, no y mil veces no. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de esperanza. No importa el tema que usted trate, tiene que terminar con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de bendición, un mensaje de reconciliación, un mensaje de vida eterna. Levante los corazones a lo bueno, a lo positivo, que la iglesia termine reconociendo las sublimes promesas de Dios, por muy grave o solemne que haya sido su sermón, por muy difícil que haya sido el tema que usted aborde. Una conclusión neurasténica es lo peor que alguien puede elegir como conclusión del sermón. Una conclusión donde terminemos a los gritos y sombrerazos o retando a la gente o amenazando a la gente diciendo, ay de ustedes si no quieren hacerme caso, ¿verdad? Porque yo ya les he predicado un montón de veces y ustedes no me hacen caso. Y bueno, no tengo mucha fe de que me hagan caso, pero no, hay predicaciones así, ¿eh? Usted tiene que terminar siempre diciendo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios puede cambiar nuestras motivaciones. Confíe en el Señor para que Él enseñe, para que Él lo guíe, para que Él pueda, usted pueda aprender de Jesús lo que significa dar con amor. No baje los brazos, insista, reflexione. Tómese de la mano del Señor, abra su corazón a Cristo y dígale, Padre, enséñame a amar al prójimo, enséñame a dar con amor, enséñame, Señor, a dar conforme tu corazón. Clame al Señor, pídale a Él. Estoy haciendo una conclusión, ¿verdad? Una forma de conclusión del sermón que vengo trayendo de la viuda pobre. ¿Me explico? Entonces, nunca termine quejándose, lamentándose. Ay, hermanos, miren, algo que usted jamás tiene que decir y el día que yo escucho de uno de mis alumnos que lo diga, lo voy a reprobar. Ipso factamente lo voy a reprobar. Es muy común en los predicadores o predicadoras tener que decir, bueno, hermanos, discúlpenme, a mí no me tocaba el sermón, le tocaba al hermano Daniel Bermúdez, pero pues la verdad que no sé por qué no vino, si yo pasé frente a su casa y ya no estaba su auto, no sé, pero bueno, pues como no estuvo el hermano Daniel, el pastor me dijo que yo predicara. Y bueno, pues traté de hacer lo mejor posible y bueno, hermanos, este fue el sermón. No, hermanos, no, nunca, nunca. Usted jamás tiene que quemar a nadie. El sermón no es para eso. Ya después soluciónelo con el pastor, háblelo en particular y demás, pero la iglesia jamás tiene que saber que a alguien más le tocaba predicar y que usted diga, "Ay, pues no sé qué le pasó, pero bueno, yo ya hice mi mejor esfuerzo, ¿verdad?" Así que no termine de esa forma, nunca, nunca, nunca diga eso, por favor. Usted párese, usted debe estar preparado, usted tiene que estar dispuesto y listo para compartir la palabra. Cinco, quinto consejo práctico, haga la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Ya puse el ejemplo, ¿no? Cuando usted lleva a sus oyentes a que ellos tomen en sí mismo esta promesa de que Dios les ayude, de que Dios los guíe y demás.
pero no cierre el sermón diciendo, bueno, y yo le pido a Sabdi que ella haga esta parte, porque yo le he visto a Sabdi que a veces anda mal, anda bajoneada, anda mal. Así que Sabdi, esta conclusión es para vos. No, no, eso déjeselo al Espíritu Santo. Haga una conclusión donde todos sus oyentes se sientan identificados en su persona, se sientan afectados en su persona, pero no lo haga excesivamente personal. O que usted termine hablando de usted, ¿verdad? Yo en este sermón me he gozado, este sermón yo lo disfruté, este sermón fue algo que cambió mi vida y para mí ha sido importantísimo y yo le agradezco a Dios que este sermón haya sido expuesto en esta mañana porque a mí me ha hecho ver muchas cosas. Así que hermano, espero que a ustedes también. Dios los bendiga. No, pues tampoco, ¿verdad? No necesitamos que la conclusión del sermón pues esté centrada en nosotros. Recuerden, el sermón ya hizo su efecto antes en nosotros, ¿no? Sexto consejo, y esta es otra de las cosas que por favor yo no quiero escuchar a ningún predicador, ¿verdad? O predicadora decir esto. Nunca distraiga la atención ni debilite la fuerza de la conclusión con una justificación o disculpas. Si el sermón ha sido bueno, tal justificación ya está de más. Eso va a demostrar solo la pedantería y el orgullo del predicador. Ahora, si ha sido malo el sermón, porque no estuvo bien preparado y demás, solo servirá para que la gente diga, y sí, tienes razón, la verdad que tu sermón fue un desastre, y va a desvalorizar lo poco, mucho que hemos dicho en el sermón, ¿verdad? He escuchado a predicadores que dicen, miren hermanos, la verdad que yo no me siento preparado, yo no sé por qué el pastor me puso a predicar. Yo le dije una vez escuché eso y dije, ay Señor, yo le dije que no me pusiera, pero bueno, se ve que no hay nadie más que quiera predicar. Aquí habemos un montón en la iglesia y nadie quiere predicar. Bueno, pues yo voy a predicar y a ver cómo me sale. No. O en la conclusión decir, bueno hermanos, discúlpenme si algo de lo que dije no estuvo bien. Discúlpenme si cometí algún error en mi sermón. Discúlpenme. No, tampoco. Por eso usted se preparó. Si hubo algún error en el sermón, usted debe guardar silencio y deje que el Espíritu Santo lo resuelva, lo arregle. Hay predicadores que han traído muy buen sermón y al final en su conclusión dicen, bueno, hermanos, yo no sé si esto ha sido bueno, no sé si esto les ha ayudado, cuando ha sido un buen sermón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el predicador quiere, ¿viste? Sentirse importante y eso solo demuestra una pedantería que a mí no me gusta, me choca mucho a predicadores así, ¿verdad? Dicen, estuvo lindo tu sermón, listo, ya está. No, no necesitamos aplaudirte a vos. Te agradecemos a vos tu predicación, pero la gloria es para el Señor, ¿no? O que hay predicadores que se justifican diciendo, ay, es que yo no sé, yo no supe, discúlpenme, miren, voy a procurar. No, usted cuando termine su sermón, usted después pregúntele a alguien, en este caso mi esposa es la que siempre que predico y vamos a casa mientras tomamos el mate, le digo, ¿y cómo estuvo el sermón, amor? No, estuvo lindo. Oh, no, te pasaste. Mira, te pasaste de tiempo en primer lugar, me dice. Segundo, no se te entendió esto. Tercero, ese chiste que dijiste fue de muy mal gusto, ¿no? Ay, discúlpame. Y bueno, pero eso ya es en casa. Después uno va mejorando, digo yo, pero nunca lo haga en el púlpito, nunca lo haga en público. Lo que dijo, ya dijo, y encomiéndelo a la gracia del Señor. Termina el mensaje con la mayor dignidad y encomienda al Santo Espíritu de Dios, lo que no ha podido o no ha sabido hacer. Aun en que aquellas ocasiones en que por el motivo que sea, siente en su conciencia que fue un fracaso el sermón, comparado con otros o con lo que usted hubiese querido que fuera. Muchos predicadores bateamos con la frustración
Porque aun cuando llevamos cosas escritas, siempre bajamos del púlpito diciendo, no te puedo creer. Y no dije esto. Si esto era lo más importante, me fui por las ramas en esto. Ay, no puede ser. ¿Cómo me olvidé de esto? ¿No? O cuando uno mira a la iglesia, pues ya dormida, cansada, y uno se siente mal, uno se siente frustrado, dice, híjole, creo que ahora no estuvo lindo mi sermón. Hermanos, la eficacia y la eficiencia, el resultado final del sermón no es nuestro, ¿verdad? Eso ya le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Tenga la fe y la confianza de que Dios usará. Yo como predicador siempre le digo a Dios, Señor, este, vos endereza lo que yo enchueco. O sea, es decir, arreglar lo que yo desarreglé, Señor. Arreglalo vos, porque si no, no sé qué va a pasar. Pero eso es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Eso hasta los mejores predicadores lo saben. Les cuento una anécdota muy rapidita que me pasó un día en México, en una iglesia donde yo era pastor. Un miércoles dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y bueno, empecé todo el proceso para armar el sermón. Y pasó por mi mente ese pasaje de Hebreos, que es un pasaje muy fuerte, que dice, entre otras cosas, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y hablaba acerca del pecado, ¿no? Y me pareció interesante esta parte de Hebreos que dice, sí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda mayor sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, me pareció interesante predicar sobre este pasaje de Hebreos y bueno, lo pasé a predicar. No había muchos hermanos en la iglesia. Este, y bueno, no sé qué pasó ese día, ¿verdad? Conmigo, que empecé a hablar acerca del pecado y de que, bueno, nosotros, sí, si pecamos de manera deliberada, hablé acerca del pecado, yo recuerdo en esa ocasión. Y en eso veo, ¿verdad? Que antes de iniciar mi sermón entró el esposo de una hermana de la iglesia que no era de la iglesia, el esposo nunca fue a la iglesia, no era de la iglesia, pero ese día fue a la iglesia. ¡Y! Olé. Y bueno, yo empecé a hablar sobre el pecado y dije, bueno, hermanos, debemos dejar de ser pecadores porque la justicia del Señor y demás. Bueno, yo me di cuenta que la iglesia estaba en otra, ¿verdad? Estaba en otra. No, ni que nadie me hacía caso, creo yo. O estaban cansados, o no sé qué pasó esa tarde, esa noche. Bueno, me bajé del púlpito, me sentí frustrado, fracasado, porque sentí que no había sido una prédica con poder y con autoridad. Cuando terminé el sermón, vi como que la iglesia dijo, bueno, por fin ya terminó el sermón. Dije, bueno, listo. Llegué, me senté. Cuando terminó el culto, este esposo de la hermana me dice, este pastor, quiero hablar con usted, pero serio, ¿viste? Híjole, dije, ¿y ahora, Dios mío? Dije, sí, decime, ¿en qué te puedo servir? No, dice, pero quiero hablar con usted allá afuera. Ah, bueno, ahí se complicó peor el asunto, ¿no? Ya cuando me dijo, es como cuando alguien dice, bueno, nos vemos afuera, ¿no? Y ahí arreglamos el tema. Y resulta que, eh, nos salimos, ¿viste? Y me dice, eso que usted predicó, ya cuando me dijo así, dije, híjole, aquí dije algo que no estuvo bien, ¿viste? Ese sermón que usted predicó, dice, me ha hecho sentir a mí que yo soy ese pecador, que yo he pecado de manera deliberadamente con el Señor. Y empezó a abrirse, hermanos,
y empezó a confesarme sus pecados. Estábamos en la vereda, en la calle, pasaban los autos, la iglesia se despedía aquí y allá y yo estaba casi ya donde pasan los autos, porque lo llevé hasta allá. Dije, bueno, si me va a pegar, pues al menos que la gente no vea tanto, ¿verdad? Y me dijo, usted sabe, y empezó a hablar, hermanos, empezó. Usted sabe que lo conduje a Cristo en esa tarde noche. Le dije que se arrepintiera de sus pecados, que aceptara a Cristo como su Señor y Salvador. Oré con él en ese momento, la gente no sabía, la iglesia no sabía. Oré con él y le dije, acepta a Cristo, hermano, aceptalo, Él es tu Salvador. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Se convirtió en un gran amigo, después él, ¿no? Se convirtió en un gran amigo, César. Y, y vean lo que uno puede pensar que es un fracaso, ¿verdad? Que yo me sentí así, que sentí que nadie me dio bolilla en el sermón. Cómo Dios utiliza, ¿no? Dios sabe. Así que debemos hacerlo siempre con la conciencia de que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con la sensibilidad espiritual que Dios nos da, pero el resultado dejémoslo a Dios. Tenga presente que esta experiencia ocurre no solo a los predicadores perdónenme la expresión, mediocres, es decir, que están más satisfechos de sus sermones de lo que debieran estar, que ya no avanzan más, que siguen diciendo lo mismo, que abordan lo mismo, que dicen lo mismo, ¿verdad? Ocurre, hasta en ellos ocurre, y hasta en los grandes predicadores. Resuelva en su corazón tales casos y prepárese mejor la próxima vez, pero no desista, no diga, no, yo no sirvo para esto, pastor, me salió re mal. ¿Sabe cuántos sermones yo he sentido que me han salido re mal? Un montonal, un montonal. Pero, pues uno sigue, ¿verdad? Porque es el compromiso y uno dice, Señor, ayúdame y bueno, pues uno va haciendo cosas. Tal resolución hecha en el mismo púlpito al terminar un sermón deficiente ha sido el inicio de otro sermón poderoso. Claro, cuando uno se siente mal, dice, no, el otro va a ser mucho más lindo. Entonces, fíjense cómo de un aparente fracaso, lo pongo entre comillas, nace otro sermón poderosísimo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Para bendición de la iglesia. Así que, hermanos queridos, cerremos el sermón de una manera adecuada, firme. Como les dije, pueden ustedes tener no más de 5 minutos para su sermón. Otro consejo, evite las expresiones humorísticas en la conclusión. Si usted va a cerrar el sermón de una manera poderosa, no lo cierre con un chiste. No lo cierre con una anécdota que la iglesia vaya con una sonrisa. Ciérrelo con un consejo, sí, agradable, firme, ¿verdad? Pero no lo haga como para que la iglesia se vaya contenta, porque vuelvo a repetir, si la conclusión es lo último que la iglesia va a escuchar, pues no nos gustaría que lleve un chiste en la cabeza, ¿no? Nos gustaría que lleve palabra de Dios. Absténgase de cualquier acto que distraiga la atención. Trate de concentrarse en el punto final, ¿no es cierto? No se quite y se ponga los lentes, no levante el himnario, la Biblia. A veces está en ese momento y se le caen las hojas. Y ahí el predicador empieza a levantar todas sus hojas. Eso ya rompió y distrajo toda la iglesia. Trate de prepararse lo más posible para ese momento porque está aterrizando su sermón y es la palabra más poderosa que usted va a usar para esto. ¿Ok? Bien, como consejo le doy a ustedes 4 formas para cerrar un sermón, ¿verdad? 4 formas. Hay muchas, pero en lo particular, ay, perdón. En lo particular le puedo compartir estas 4 formas, ¿verdad? Estas 4 formas que son lindas, que usted puede variarlas, ¿no? Usted no siempre termine su sermón de la misma manera, sino las puede variar. Primero, lo que se le llama la recapitulación. ¿Qué significa la recapitulación? Pues significa hacer un breve resumen sin volver a predicar el sermón,
Es traer un breve resumen de las ideas más importantes que desarrollamos en nuestro sermón y traerlas para agarrar todas, ¿viste? Es así como agarrar y formar el rompecabezas y decir, mire, hermanos, este es el rompecabezas, ¿verdad? Esta es la imagen, esta es la fotografía. A eso se le llama recapitulación. Es decir, hermanos, quiero terminar este sermón diciéndoles a ustedes que cuando lo iniciamos hubo un título que nos planteaba este gran desafío. ¿Amar te duele? Y hemos desarrollado, ¿verdad? Que a veces nuestras mejores intenciones no están basadas en el sacrificio ni en el amor. Hemos visto que hemos sido consumidos por el materialismo, que no hay gozo en nuestro corazón, pero que cada uno de nosotros debe recordar que el amor es lo que mueve al mundo, es lo que mueve nuestro afecto, nuestra decisión. Y hemos dicho lo importante que es confiar en el Señor como lo hizo la viuda pobre. Yo le pido que usted vaya a casa y reflexione la importancia que es revisar nuestro corazón cuando estamos dispuestos a dar, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a compartir. Y entonces, cada vez que demos, nos duela, pero no para que nos lastime malamente, sino para que disfrutemos que el amor verdadero es dar la vida, es compartir, es dar lo mejor que tenemos para que Dios sea glorificado. Que el Señor los bendiga. Esa es una recapitulación, es una conclusión que se dieron cuenta, traje los puntos más importantes, no los prediqué, solo los enfaticé, ¿verdad? Y los cerré. Bueno, a esa forma de conclusión se le llama recapitulación. ¿Pueden hacerlo? Háganlo, pero el error que ustedes pueden cometer es tener la tentación de predicar nuevamente su sermón. Ya no predique más. Solamente mencione de manera enfática las ideas principales que usted tuvo y tráigalas a su conclusión. Entonces la iglesia le cierra todo el sermón. ¿Ok? Segunda forma, ilustración. Usted puede terminar no con una anécdota humorística, porque es lo que no queremos, pero sí con una historia, ¿verdad? Eh, Interesante, prudente y demás. Yo recuerdo, bueno, seguramente Lucy no va a recordar, pero yo recuerdo que en la Cena del Señor del año antepasado, creo, o el otro año, no sé, si del 22, hablaba sobre los regalos del amor en el sermón de la Cena del Señor. Y recuerdo que mi conclusión fue una historia que se llama El mercado de los esclavos. Entonces yo dije, hermanos, permítame terminar este sermón que he traído contándoles la siguiente historia. Entonces conté la historia, hay que contarla muy bien, hay que darle el énfasis, hay que darle la impronta, como les dije. Si ustedes cuentan una historia, tienen que contarla de manera poderosa. Y era una historia muy linda que no necesitaba mayor explicación. Entonces yo terminé de contar la historia y lo único que dije, el Señor ha venido al mercado de esclavos para escogerte a ti y para escogerme a mí. Ahora nosotros hemos decidido no dejarlo a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Punto. Bien. Entonces, hay historias muy lindas que ustedes pueden contar, ¿verdad? Como cierre del sermón. No explique la historia. Hay veces que, bueno, cuentan una historia y nos empiezan a explicar toda la historia, rompes, ¿verdad? Y ahí se te van 10 minutos o 20 minutos y ya la iglesia dice, bueno, ya queremos irnos, ¿no? Pero una ilustración bien, una historia hermosa, emotiva, una historia con autoridad, funciona muy bien para cerrar un sermón. Tercero, hermanos, los llamamientos, ¿verdad? Hay predicadores que terminan su sermón con llamamientos. No soy muy fanático yo de los llamamientos, no lo soy. He hecho llamamientos después de mi sermón, pero
Yo creo que los llamamientos, cuando el predicador dice, bueno, vengan al altar y vamos a orar, cerrar este tiempo con una oración, etcétera, yo creo que deben ser guiados por el Espíritu Santo. Yo, miren, a veces, ay Dios, yo siento feo y yo digo, trágame tierra, no sé dónde meterme, porque a veces sucede, me ha pasado muchas veces que los predicadores traen su sermón, pero no lo cerraron con la contundencia que debería ser, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, bueno, le voy a invitar a los compañeros pastores que están presentes, que pasen aquí al frente para que puedan orar por los hermanos. Bueno, hay paso, ¿viste? Este, y me tocó una vez en donde el predicador empezó y nadie pasaba. Nadie pasaba y nadie pasaba. Y empezó y bueno, llegó a un punto, ¿verdad? Yo me dije, bueno, el predicador, si no los amenaza, nadie va a pasar. Así que bueno, por ahí hubo uno que entendió el mensaje, ¿viste? Y pasó, ¿viste? Pero fue un momento incomodísimo, ¿no? Porque el predicador tuvo que hacer mil cosas para que la gente pasara. Hermanos, eso de si el Espíritu Santo les mueve en ese momento, ¿verdad? Hágalo, hágalo. Pero si no, cierre su sermón nada más. Ciérrelo. Si usted, por ejemplo, va a hacer un llamamiento, pues debe ser un tema que lleve a la contrición, que lleve al arrepentimiento, que lleve, ¿no? Si usted va a predicar sobre el 666, el número de la bestia del Apocalipsis, y luego quiere terminar con un llamamiento, pues no le veo mucho sentido, ¿verdad? A menos que, no sé, que usted le diga a la iglesia, bueno, quien se crea la bestia, que venga al frente para que ya no se sienta tanto. Pues no, tampoco. Eso sería incorrecto. Entonces, creo que los llamamientos van a depender mucho del momento, de la atmósfera, de cómo usted va desarrollando su sermón, cómo usted siente que el Espíritu Santo está tocando la iglesia, lo está tocando a usted, y entonces usted puede cerrar con un llamamiento poderoso. Y eso se ve, hermanos, cuando a mí me ha tocado, hice un llamamiento, viste, que yo no sabía si hacerlo o no, no sabía. De hecho, mi sermón no fue preparado para hacer un llamamiento, pero uno tiene que tener la sensibilidad espiritual, ¿verdad? Recuerdo que un día fui a predicar a una iglesia que era re conservadora, hermanos, pero de esas iglesias allá en México, pero re conservadoras, que hay que tener mucho cuidado, mucho, no, ¿viste? El púlpito es sagradísimo, ninguna mujer sube allí, en fin, era una iglesia ultra conservadora. Y me dijeron, Abraham, te invitamos a predicar a la iglesia. Bueno, dale. Entonces preparé un sermón conservador, diríamos, ¿no? Porque hay que tener esta sensibilidad espiritual. Bueno, entonces el sobrevedor me llevó y me dice, mira, yo te dejo en la iglesia, yo voy a ir a otra iglesia a predicar y vengo por vos después. Dale, le digo, dale, te espero acá. Listo. Bueno, la iglesia estaba llena, pues una iglesia muy grande. La iglesia estaba llenísima. Y bueno, yo empecé a predicar, hermanos, y trajo un sermón, evidentemente, sobre eh, la vida espiritual, diríamos, ¿no? Entonces empecé a predicar sobre la necesidad y demás. Y yo empecé a sentir que se armaba algo hermoso, hermanos, algo lindo. Y cuando estaba a punto de cerrar mi sermón, yo mentalmente, viste, el predicador se hace la pregunta, ¿hago o no el llamamiento? ¿Hago o no? ¿Hago o no? Viste, yo estaba batallando. Por un lado seguía yo hablando, pero dentro de mí digo, Señor, ¿hago o no lo hago? Si hago un llamamiento a la iglesia, no sé cómo lo va a tomar, es muy conservadora. Ellos no hacen este tipo de cosas. Y, ay, Señor, estaba yo y yo me dije, yo lo voy a hacer. Si es de ti, Señor, yo entre mí, viste, platicando. Si es de ti, Señor, tu espíritu va a guiar esto. Y bueno, cuando dije, hermanos, quiero terminar este sermón y quiero llamar a todos aquellos que en estos momentos quieran recibir. Y cuando dije eso, hermano, empezaron a venir pero como cataratas se vinieron, hermano. Yo todavía ni terminaba de decir y empezó a venir uno, hermano, y otro, hermano. Hermano, llenamos el altar, ¿viste? El frente de la iglesia y todos arrodillados, llorando, ¿no? Hubo un mover del Espíritu Santo interesantísimo, que cuando en ese momento llegó el sobrevedor, ¿no? Y bueno, terminó el sermón de una manera hermosa y poderosa. Yo estaba así temblando porque dije, Dios mío, ¿qué hice? Estaba yo temblando y
Al final ya todo pasó y cuando iba en el auto con el sobrino me dijo, Abraham, ¿qué hiciste? Le digo, no me preguntes, le digo, no me preguntes. Nunca había visto que la iglesia hiciera eso, dice, es una iglesia muy conservadora, eso no, ellos no están acostumbrados a esto. Y bueno, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que fue una experiencia que yo la recuerdo ahora y se me enchina la piel, ¿viste? Porque fue muy linda. Así que ustedes pueden terminar también con un llamamiento, ¿ok? Pueden entrar a la iglesia y terminar con un llamamiento. Y la cuarta aplicación, la cuarta forma es motivar a la iglesia. Motívenlos, denles una palabra de aliento. Yo les sugiero que en sus congregaciones hay fondos musicales, póngase de acuerdo con el del audio y dígale, mira, cuando yo diga esta palabra, ahí largas una música suave, de fondo, que no tenga letra, ¿no? Que no sean canciones con letra, una música suave de fondo. Eso hace lindo el ambiente, ¿me explico? Y entonces vos traes una conclusión poderosa, una palabra de cierre, y con la música de fondo, incluso para el mismo llamamiento, ¿no? Y la oración que vos hagas, la hagas con poder, con autoridad, la hagas con la llenura del Espíritu Santo. Eso, hermanos, motiva a la iglesia. Cierren sus conclusiones diciendo, hermanos, no deje, no abandone, siga adelante, ríndase a Cristo, busque al Señor. Él lo ama, usted es importante para Él. En fin, haga que la persona que vaya reciba palabra de gracia, no de juicio, eso déjenselo al Señor, ¿verdad? Y terminen motivándolo a que busque al Señor. ¿Ok? Bueno, son formas de concluir, ¿no? Le recomiendo que las vaya variando, son muy lindas, y entonces usted le da otros toques de sorpresa, digo yo, ¿no? Que la gente diga, hoy cerraste tu sermón de una manera, hoy lo cerraste de otra, hoy hubo una linda conclusión que la llevo en mi corazón. Bueno, de eso se trata, ¿ok? No estrelle el avión. Así que en el trabajo final que usted haga, usted va a tener que elegir una de estas formas, ¿ok? Si usted va a hacer un llamamiento y demás, si usted va a pasar un videíto como ilustración, me tiene que pasar la liga de YouTube, ¿no es cierto? Para que yo vea el videíto. Recuerden los tiempos, usted tiene que armar un sermón para 40 minutos, de 30 a 40 minutos. Para los que son nuevos, no se preocupen, ¿eh? Yo los entiendo muy bien. Les dije, mi primer sermón duró 10 minutos, así es que les voy a bancar. Pero acostúmbrense siempre a que un sermón de 30, máximo 40 minutos va a funcionar muy bien. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ahora sí, vean cómo queda maravilloso nuestro sermón. Este bosquejo que hemos ido armando, que hemos ido soñando, que hemos ido haciendo, inició con qué? Con una idea principal o tema. Tenemos la base bíblica, porque nuestro texto tiene que ser expositivo, recuerden, porción más o menos grande. No me pongo un versículo, hermanos, porque lo voy a reprobar. No porque esté mal, sino porque la clase es de predicación expositiva, ¿ok? Una porción más o menos larga. No me ponga 5 capítulos porque usted se va a recomplicar tratando de predicar 5 capítulos o un capítulo entero. Ojo con eso, ¿eh? Luego pusimos nuestro título, nuestra introducción, las transiciones, nuestras ideas secundarias, nuestros puntos de apoyo, nuestras ilustraciones que pueden permear cualquier parte. Recuerden, la aplicación es importantísima. No se quede en el mundo de la Biblia, sino traiga al mundo de hoy el sermón. Y finalmente nuestra conclusión, ¿no? Entonces, aquí está el esqueleto. Este es el que ustedes tienen que usar para hacer su trabajo final, ¿ok? Entonces, usted me va a poner título, me va a poner en su trabajo, idea principal o tema central y me va a desarrollar cuál es la idea que usted tiene. Después me va a poner el texto, no me transcribe el texto, solo con que me haga la cita, yo busco en mi Biblia la cita y lo verifico, ¿ok? Bueno, después va a poner título y me pone título.
introducción y me desarrolla la introducción. Si quiere iniciar con una ilustración o no, como usted quiera. Va a ponerme idea secundaria uno. Haga un sermón de 2 ideas. Máximo 3, ya le dije. ¿Ah? Máximo 3. No haga más que eso. No haga más porque no, usted va a tener que ser muy hábil como para eso. No haga más. Ujú. ¿Dónde usted va a hacer la aplicación? Usted va a poner el mundo de la Biblia y usted me va a poner la aplicación. Usted va a decir, bueno, eso que pasó hace 2000, 3000 años, ahora nosotros tenemos que verlo de esta manera. A eso se le llama aplicación. Y la conclusión, bueno, ustedes decidirán si quieren hacer un llamado, entonces tienen que escribirme qué dirían para hacer ese llamado, ¿no? ¿Cómo lo harían ese llamado? ¿Ok? Y si quieren hacer una recapitulación, también tienen que escribírmelo. Ujú. Así que por favor, escriban, escriban, escriban. ¿Ok? Y bueno, así quedaría entonces más o menos nuestro sermón al final. Diríamos la ilustración, la aplicación y la conclusión. Más o menos, este sería como el formato que yo seguiría. Evidentemente hay que desarrollarlo, ¿verdad? Pero que si yo tuviera esto en una hojita, no me perdería. Y todo lo que yo voy a decir, si, no voy a tener miedo de irme por otro lado, de no saber qué decir, si estoy diciendo lo correcto o no, no voy a tener ese miedo, porque todo va a estar siempre girando en esta misma idea. Entonces la iglesia, al salir del sermón, va a llevar en su mente la idea de lo que es la intención que tuvo la mujer al dar lo último que tenía. Ujú. Muy bien. Y es así como cerramos el tiempo de la clase. Muy bien, queridos alumnos. Yo creo que con esto ustedes van a ser los predicadores estrellas del seminario. Sé que nos ayudará a todos esta situación, ¿verdad? Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, tengo una, eh, Sí, sí, Alcides, adelante, amigo. la conclusión del sermón puede ser también una oración. ¿Una qué, perdón, amigo? Oración, Eh, porque he visto también que algunos predicadores finalizan con una oración. Sí, pero la conclusión no es una oración. No, 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 no. ¿Por qué? Porque si vos cerrás la conclusión como una oración, en la oración tenés que decir todo lo que tendrías que decir que no fuera oración. Entonces, no, no, una conclusión no es una oración. Vos tenés que armar tu Lo ide- conclusión, ya sea con una recapitulación, con un llamamiento, con lo que hemos visto, y cerrar con una pequeña oración. Sí, eso sí. Pero en esa oración solamente vos vas a pedirle al Señor que confirme la palabra que se es dicho. Porque si no, entonces en la oración vas a tener que decir todo, o recapitular, o motivar, o qué sé yo. Entonces, sí, es lindo cerrar con una oración. Yo a veces, depende del sermón, cierro con una pequeña oración y digo, Señor, confirma esta palabra en nuestros corazones para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Y ahí cerramos el sermón. lo ideal entonces sería orar antes de empezar el sermón. Entonces, ya parado. Miren, depende mucho de las formas que se desarrollen en sus congregaciones. Por ejemplo, nosotros aquí en El Dorado acostumbramos a orar antes del sermón. El predicador o predicadora ora para que el Señor nos guíe en la palabra que se va a decir. Pero esa es una oración que tiene un objetivo específico, es decir, Señor, guíanos, abre nuestra mente, abre nuestros corazones para que tu palabra penetre en nuestras vidas. Pero la oración que se hace al final debe ser una oración. Si ustedes hacen un llamamiento, termínelo con una oración, evidentemente.
El llamamiento termina con una oración, pero esa oración tiene otro objetivo. Ya no es que Dios nos guíe en su palabra, sino ahora pedirle que lo que se ha dicho se siembre en nuestros corazones. Entonces, ustedes pueden hacerlo al inicio o al final, ¿no? No hay ninguna regla al respecto. Solo que sí, la conclusión no puede ser una oración. Puede ser parte de la conclusión. La oración puede ser una parte. Pero hay predicadores que terminan el sermón y no oran. Entonces, tampoco pasa nada. Ujú. Dani, adelante. Hermano, ¿en qué punto debería quedar el sermón pues del culto, ¿no? Porque Dani, casi no te escucho, hermano del alma. ahí me escucha mejor, hermano. Ahí, Ahí. Ah, sí, gracias. ok. Eh, Preguntaba, hermano, ¿en qué punto del culto debería quedar la predicación, ¿no? Porque está la alabanza, oraciones, a veces informe. ¿En qué punto? Pues yo he leído algunos libros, pero pues siempre lo que aconsejan los libros que he visto es en la parte final, porque el mensaje es lo último que debe quedar en la mente de las personas, pero no sé con su experiencia, hermano, qué aconseja o en qué punto debería ser el sermón. Dani, haces una excelentísima pregunta y muy interesante y muy importante. Miren, es cierto, porque yo soy partidario de eso, ¿verdad? La iglesia tiene que ir a casa con la palabra, ¿verdad? Tiene que ir a casa con la palabra. Por eso se recomienda que el último punto sea la predicación. A lo más, a lo más, que al final del culto, ¿verdad? Perdón, después del sermón haya un canto y después se cierre con una oración y se despida la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que la iglesia tiene que llevar a casa, tiene que recordar. La alabanza, recuerden, el culto tiene dos momentos litúrgicos. Uno, donde nosotros le hablamos a Dios, ¿verdad? Cuando le cantamos, cuando le oramos, cuando le agradecemos, cuando damos testimonios, cuando tenemos presentaciones especiales, todos esos puntos que tiene nuestro programa es yo hablándole a Dios, ¿va? Ese es un punto importante de la liturgia de nuestra iglesia. Ahora, el segundo punto más importante de nuestra liturgia es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, cuando Dios dice, bueno, ahora se callan todos, ¿verdad? Se guardan silencio todos, ahora yo voy a hablar. ¿Dónde se da ese momento? En la predicación. Dios habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo más importante que lleva a la iglesia a casa? El sermón. Debe ser el sermón, debe ser la parte última, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, tal vez pueda haber un canto y tal vez pueda haber la oración final y despedir. Pero ¿cuál es el problema de esto, no? Que a veces hay iglesias que no lo entendemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? A veces pasa que los directores no ayudan mucho a esto. Lástima que no tenemos una materia sobre dirección de culto, pero los directores no ayudan mucho a esto, porque a veces hay directores que cuando el predicador termina su participación, pasa el director y empieza a explicar lo que dijo el predicador. El director empieza a decir, bueno, sí, agradecemos al pastor por esta palabra. Ustedes saben que sí, cuando él predicó, estaba predicando, a mí se me vino a la mente tal historia. Y hay directores que le quieren arreglar la predicación al predicador. Bueno, eso rompe cualquier cosa porque el director no es su función. El director es decir, hermanos, gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y hay un hermoso canto que podríamos elevar a Dios para despedirnos de esta reunión. Cantamos el canto, invitamos al pastor a que pueda, a quien vaya a orar, que haga la oración y la bendición pastoral. Y después, hermanos, irse a casa. Yo me he topado con iglesias que después del sermón vienen los anuncios, por ejemplo, ¿no? O vienen las reuniones de iglesia y dice, hermanos, hoy tenemos reunión de iglesia, así que después del culto quédense. Hermanos, muchas veces los anuncios creo que son más importantes que el sermón. Es lo que queda en la mente de las personas.
Las reuniones de iglesia a veces se pelean entre los hermanos y todo lo que vos dijiste en el sermón finalmente se pierde. Hay que evitar a toda costa todo aquello que desvirtúe lo que Dios ha querido decirnos a través de su palabra. Hay que evitarlo a toda costa. Nosotros, por ejemplo, aquí en El Dorado, los anuncios los damos al inicio del culto. Hace la oración inicial, se hace el canto, la oración inicial y ahí vienen los anuncios. Entonces, después de los anuncios, seguimos ya con la alabanza, con todos los puntos. Se viene la predicación, hay una alabanza y hacemos la oración final y no hay nada más. Nos saludamos, nos abrazamos y nos vamos. Entonces, sí creo, hermanos, que debe darse la predicación al final para dejar que sea la palabra lo que el oyente lleve. No, no, perdónenme lo que voy a decir, pero no el chisme de lo que pasó, de lo que le pasa a alguien, o que después se pongan 1000 canciones más, porque finalmente nosotros ya cantamos antes, ¿verdad? Ahora tenemos que guardar ese alimento en nosotros como palabra de Dios que nos va a motivar. Dicho esto, Dani, sí, yo comparto eso, lo he defendido en las iglesias donde he pastoreado, por lo tanto la predicación tiene el punto más importante y el punto final, y con eso nos vamos a casa. ¿Ok? Dicho esto, también quiero decirles también que yo soy más chapado a la antigüita, yo sigo diciendo, ¿verdad? La iglesia a veces ya no lleva sus Biblias, ya no tiene este hábito de llevar sus Biblias. Hoy los miembros de iglesia parece que van a un día de campo, llegan así con ni nada y demás, ¿no? Ya no llevan su Biblia, ya no llevan... Yo era de la antigua guardia donde la gente llevaba su libreta y anotaba, ¿verdad? Anotaba. Hoy la gente no anota más. Algunos sí anotan. Pero yo creo que el predicador o la iglesia, el pastor o quien sea, pues debe motivar a la iglesia de que no dependa solo del proyector, porque a veces todo se hace la cita y se proyecta en el proyector. Entonces, pues la iglesia ya ni siquiera se toma la molestia de buscar en la Biblia. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que aprender a abrir su Biblia, a leerla, ¿no? a hacerla suya. No estoy peleado con las Biblias en el celular, no estoy peleado con eso. Yo no lo hago, no me gusta, no lo hago y creo que nunca lo voy a hacer. Para mí mi Biblia siempre será mi Biblia y no importa que yo el pasaje ya me lo sepa de memoria y lo haya predicado 1000 veces, no me importa, yo abro mi Biblia, busco el pasaje y leo en mi Biblia. ¿Ok? Porque creo que me hace un vínculo con la palabra. Si alguien usa su celular, está bien. Pero, hermanos, agarrar el celular siempre es la tentación de deslizarle con el dedo, ¿viste? Y decir, bueno, voy a ver un poco Facebook, ¿no? A ver quién le dio like a mi publicación. Está esa tentación y mal agorizada hoy. Y si el sermón está aburrido, pues mucho más, mucho más. Entonces, yo soy de los que impulso a que motivemos a la iglesia que lleve su Biblia, que abra su Biblia. De verdad, yo hoy veo muchas congregaciones que la gente va sin nada, ¿no? Sin nada. Está bien, no lleves el himnario, se proyecta en la pantalla, estoy de acuerdo con eso, que los himnos se proyecten en la pantalla, las canciones, está bien, pero no llevar la Biblia, no sé, táchenme ustedes de anticuado, táchenme de lo que ustedes quieran tachar. Pero yo creo que eso nos identifica, ¿no? A veces cuando uno lleva la Biblia en la mano, la gente misma se da cuenta, mire, si lleva a la iglesia. ¿Cómo sabe que va a la iglesia? Lleva su Biblia. Lleva su Biblia. Y a veces ¿y es donde va? Y no sé, pues no lleva nada en la mano. No sé, va a ir a cualquier lado. Entonces, no lo digo, hermano, como una norma, ¿no? No lo digo como algo que tiene que ser, sí o sí. Solo doy mi punto de vista en relación a que creo que es importante darle la importancia a la centralidad de la palabra. No adoramos la Biblia, ojo, no adoramos la Biblia. Ojo con eso, ¿eh? No adoramos, ni debemos adorarla. Yo recuerdo que la iglesia de mis abuelos, la Biblia no se podía poner en el banco, por ejemplo.
porque ¿cómo vas a poner la Biblia? Viste que hay bancos en donde no hay respaldo enfrente y te sentás y bueno, a donde te sentás al lado pones tu Biblia. No, eso era un sacrilegio porque era la Biblia, ¿no? Y terminamos adorando más la Biblia que al dador de la Biblia. Entonces la Biblia no se adora, pero tampoco se menosprecia, porque es el libro de los libros, ¿no? Entonces yo siempre digo, lleven su Biblia, subrayen, si hay un texto que les interesó de la predicación, subrayenlo. Si vieran mi Biblia cómo está de rayada y subrayada y escrita y apuntes para aquí y para allá, impresionante. Hay gente que dice, no, ¿cómo vas a rayar la Biblia? ¿Cómo vas a escribir en la Biblia? Pues es un libro, ¿verdad? Yo respeto el contenido de la Biblia, pero este dato que yo es importante, entonces lo anoto en mi Biblia. Bueno, Dani, perdóname, vos tenías la mano levantada. No, hermano, yo me sumo a lo que usted dice, hermano. Sí, yo manejo pues tecnología y celular, pero también me crié así con la Biblia y eh, no sé, lo que usted dice, hermano, hay como un vínculo especial, digámoslo así. Cuando yo siento que ahora, bueno, pues en la iglesia nosotros tenemos un problema, es que el ventilador nos saca todos los documentos a volar. Yo soy de los que distraigo, pero por lo mismo, porque llevo todo escrito y muy pocas veces, o sea, las pocas veces que he tenido que usar el celular fue porque olvidé imprimir, ¿sí? Pero, pero sí, no, yo trato como de decirle eso pues a mis hijos, ¿no? De nada como rayar, hermano, rayar y que digan, ay, no, está nuevo y ni siquiera lo ha leído, no, sino que se vea que sí ha pasado al menos por esa página. Sí, Dani, gracias, gracias. Bueno, vuelvo a repetir, hoy la gurizada, o la gurizada, decimos acá, los chicos de hoy, ¿no? Están más atentos al celular y demás. Está bien, yo no digo que no, solo que si no logras vencer la tentación de no pasarte a Instagram o a Facebook o demás, pues lleva tu Biblia. Lleva tu Biblia y va a ser mucho más lindo. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Si no, cerramos aquí nuestra clase. Hasta aquí estoy para ayudarles y después que Dios les ayude, ¿verdad? Que Dios les ayude a hacer su sermón. Me va a gustar leerlos a todos ustedes. Yo leo todo, 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 todo. Ya empecé a calificar los trabajos de espiritualidad cristiana. Leo todo, hermanos. Yo voy lento, pero leo todo porque es la forma en que yo tengo de conocerlos a ustedes, ¿verdad? Eh, y lo leo todo. Así que sus sermones también. No califico pronto, hermanos, porque tengo un montón de cosas por hacer, pero ustedes tengan fe de que voy a leer su trabajo y tengan fe de que los voy a reprobar, ¿ok? No pierdan esa fe. Esa fe es lo último que se pierde. Bien, si no hay otra cosa más, hermanos y hermanas queridos, damos por cerrado entonces nuestra materia de predicación. Para mí ha sido un placer. Yo les dije en un principio, y lo digo de manera de verdad muy correcta y con mucho respeto, no soy el mejor predicador, no lo sé, no me siento, pero me apasiona. Pero me apasiona, ¿no? Me gusta, me encanta predicar, no sé, pero yo por eso confío en que Dios siempre endereza lo que yo enchueco. Así que despierten ustedes esta pasión, siéntanse bendecidos por Dios, estén preparados. Creo que podemos lograr muchas cosas en el nombre de Jesucristo para que la iglesia conozca más de la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a orar para cerrar el curso. Amado y buen Padre Celestial, en el santísimo nombre de Jesucristo, te damos gracias por fijarte en nosotros, hombres y mujeres, para que seamos portadores de tu voz, portadores de tu palabra. Señor, bendícenos. Bendice a esta nueva generación de predicadores y predicadoras. Permite, Señor, que se levanten para transmitir tu palabra con autoridad, con gozo, con pasión, con alegría. Que cada uno de nosotros, Señor, ponga su granito de arena, su esfuerzo para lograr que las cosas sean mejores en tu iglesia, que aprendamos, Señor, más de tu santa palabra. Danos fuerza, que descienda tu espíritu de sabiduría,
de inteligencia en la vida de cada alumno cuando esté armando su trabajo final, su sermón, que sueñe, que piense, que se ilusione, que lo que está escribiendo traerá gran bendición para quienes lo escuchen. Padre, por favor, bendice a cada alumno, a cada alumna en esta tarea y permite, Señor, que seamos una generación de hombres y mujeres fieles a tu santa palabra. Padre, gracias por esta cursada. Síguenos dando fuerza para seguir aprendiendo. Esto no termina aquí. Queremos seguir aprendiendo día con día. Padre, te damos la gloria, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre hermoso, precioso, maravilloso, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, que tengan una feliz cena, que mañana ustedes puedan tener este encuentro con su Creador, que se sientan felices. Yo siempre digo, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo agradecemos infinitamente, pero celebramos su resurrección, celebramos la vida. Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Y Él es el que nos guía y el que nos da todo. Que tengan una feliz cena, una bendecida cena de restauración, de reconciliación, que el Padre amoroso los siga alimentando, los siga sosteniendo para su gloria, para su honra. Que Dios los bendiga, queridos alumnos. Nos vemos la próxima semana con nuevas materias. El día de hoy o mañana les estaré enviando los horarios de sus nuevas materias. Recuerden, no siempre van a ser los mismos horarios porque dependemos mucho de los profesores, ¿ok? Así que vamos a tener tal vez distintos horarios. Ojalá puedan conectarse igual porque es lindo siempre verlos en clase en vivo. Si no, no se preocupen, se reentendería. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con otras ideas, con otras propuestas, con otras materias para seguir aprendiendo. Dios los bendiga, abrazos y bendiciones para todos. Cuídense.